El expresidente de la República y presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, acudió a la Junta Central Electoral a retirar su cédula y aprovechó para tirarle su venenito al gobierno, asegurando que ha sido lento en la ejecución de obras. Cuestionando mucho que el nuevo, por ejemplo, desde el inicio de la gestión se está trabajando y aún no se ha terminado, y eso genera mucho botella en el tráfico. Bueno, pero no es eso, es que han tenido lentitud en todo lo que comienzan. Este es un gobierno sumamente lento. No sé a qué se debe, incluso todos los años les sobra parte del presupuesto de inversión de capitales que no lo gastan. No sabemos si hay ineficiencia o qué le pasa. Pues ya tienen 5 años, ya deben manejar los mecanismos institucionales para gastar dinero. Pero es que el gobierno es muy lento. Ahí teníamos al expresidente Danilo Medina haciendo una crítica al gobierno y calificándolo de lento en cuanto a la ejecución de obras del Estado. Al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, una lentitud en la ejecución de obras del Estado. Ayer, por ejemplo, el presidente Luis Abinader estuvo en el sur, porque estuvo en San Juan y estuvo en Azua inaugurando algunas obras y se le abordó sobre esos temas, y el presidente Luis Abinader de manera sarcástica pues dijo como que más o menos no valía la pena responder a esas acusaciones que hace la oposición. Pero sí, ciertamente algunas obras del gobierno presentan lentitud en su ejecución, y un ejemplo de ello es la solución vial que se construye en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, que eso empezó en el 2022 y esto está generando graves tapones y múltiples retrasos en el tránsito. Una obra que empezó en el año 2022 prometiendo llevar una solución a los taponamientos, una solución al gran flujo en el tránsito vehicular que hay en esa zona, en Santo Domingo Oeste, y se han anunciado varias fechas para su inauguración y no vemos llegar la hora en que sea terminada. Todo el que va del Distrito Nacional o de cualquier otro punto hacia Santo Domingo Oeste y que viene de Santo Domingo Oeste hasta acá, sabe el caos, el embotellamiento que representa cruzar de este lado para Santo Domingo Oeste por esa obra que empezó. Y no vemos la hora en que se termine. Se inauguró supuestamente la ampliación de 7 a 14 carriles. Sin embargo, los resultados tangibles, la población no los percibe, y es una obra que está paralizada, no vemos el avance. La población necesita que se termine esa obra porque ahora los tapones son mucho más que antes. La gente tiene que salir muchísimo más temprano antes de que le agarre ese taponamiento, porque si no salen de madrugada, pues no llegarían a sus trabajos. Hay gente que entonces cuando sale del trabajo se queda haciendo tiempo para pasar la hora de los tapones para poder irse hacia sus casas, las personas que viven en Santo Domingo Oeste. Pero no solo esta obra presenta lentitud en su ejecución, también tenemos el teleférico de Santiago, que se inició en el año 2021 y que forma parte de la solución vial en el transporte integrado que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader. Hay muchísimas obras que están retrasadas y otras que se anunciaron que ni siquiera han iniciado. Por ejemplo, hay un montón de obras que serían producto de la extensión del contrato del gobierno con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodón, y todavía Aerodón no ha construido ni siquiera una de las obras que contrató con el gobierno, que dice el contrato que debía ser durante los primeros 6 meses de una extensión de un contrato. Pese a todas las advertencias que se le hicieron al presidente Luis Abinader, extendió un contrato al que le quedaban todavía 7 años de vigencia
sin ningún tipo de revisión, sin escuchar ningún reclamo, sin escuchar ningún consejo, un contrato que fue firmado por vez primera por el expresidente Leonel Fernández en el año 1999, y pues hace 2 años, en el año 2023, que el presidente Luis Abinader decidió extenderlo por 30 años más. Ahora se está quejando, ahora está llorando, ahora dice que si Aerodón no empieza las obras que dice el contrato que tiene que hacer, pues va a llevar a Aerodón a los tribunales internacionales. Dice Aerodón que está cumpliendo de acuerdo a como indica el cronograma. Sin embargo, ahí está las calles de Boca Chica, que es una de las obras que se dijo que se iba a realizar con el dinero que generara ese contrato, o que prometió Aerodón hacer con ese contrato. Tenemos también la ampliación del Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez, que está también en un estado de lentitud, no avanza. Hay muchísimas obras con todo ese dinero, comprometidas con todo ese dinero que tiene que ver o que involucra la extensión de este contrato por 30 años más, un contrato que se extendió hasta el año 2060. Entonces, es cuando el expresidente Leonel Fernández acusa a Luis Abinader de que renovó un contrato, extendió un contrato sin ningún tipo de revisión, solamente porque necesitaba dinero para financiar la campaña electoral del pasado 2024. Hace 6 meses, cuando el expresidente Leonel Fernández le pedía a Luis Abinader explicaciones de qué se ha hecho con los recursos del contrato con Aerodón, le respondía el presidente de manera irónica: la única obra, y que no está terminada, la única obra concreta que está en proceso de ejecución, que tiene que ver con los recursos, con el adelanto que le dio Aerodón al gobierno, es la solución vial de la Isabel Aguiar con prolongación 27 de febrero, y ni siquiera está concluida. Entonces, tenemos que ver qué tanto le conviene a República Dominicana llevar a un tribunal internacional a Aerodón. Tenemos que ver cuáles serían las consecuencias de República Dominicana si rompe este contrato antes de su tiempo. Y ya se lo advirtió Aerodón cuando aquel apagón de 9 horas que afectó el Aeropuerto Internacional Las Américas, y que fue un apagón de 9 horas y que se paralizaron muchísimos vuelos, y que el Estado Dominicano sancionó a esta empresa que está siendo gestionada por Vinci Airports. Y ahí le advertía a Aerodón las consecuencias que puede tener el país en dado caso de que este contrato se rompa. Entonces, hay que pensar muy bien antes de contratar, antes de asumir compromisos tan serios como este, un contrato por 30 años. ¿Cuál era la necesidad de renovar un contrato al que todavía le quedaban 7 años de vigencia? Entonces pone a uno a pensar, ¿para qué? ¿Para qué el gobierno necesitaba ese dinero que daría en adelanto a Aeropuertos Dominicanos siglo XXI por ese contrato que el gobierno se apresuró a extenderlo? Entonces ahora estamos viendo las consecuencias. Una empresa que no ha cumplido con lo contratado. Una empresa que no ha construido la primera obra que dice ese contrato que tiene que construir. Entonces, las autoridades tienen que pensarlo muy bien antes de, por capricho o por desafío a la oposición, adentrarse en este tipo de compromisos. No debería el presidente Luis Abinader ahora estarse quejando, porque a él se lo dijeron, a él se le advirtió y no escuchó. No escuchó. Un presidente que en reiteradas ocasiones le ha dado para atrás a proyectos porque han resultado impopulares. Sorprendentemente, con este no lo hizo así. No sabemos cuál era el interés
que tenía el presidente Luis Abinader o cuál sería el destino que se le darían a los recursos que produciría este contrato con Aeropuertos Dominicanos siglo XXI.